¿Qué tal, hermanos? Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos puedan estar apreciando. Por nuestra parte, ya estamos saliendo al aire en tiempo real, en vivo y en directo a través de nuestras dos plataformas de las redes sociales. En esta oportunidad ya estamos listos para mostrarles pues esta jornada de movilización después del lavado de bandera que se acaba de realizar en este espacio, hermanos. La movilización, repito, está dándose por inicio ya acá en los exteriores del Palacio de Justicia, hermanos. Vamos a estar mostrando de todo lo que va a estar aconteciendo el día de hoy, compatriotas. Repito, información de último minuto desde el centro histórico de Lima, Perú. Esto es lo que está aconteciendo mientras la señora Keiko Fujimori en estos precisos momentos ya, está poniéndose la banda presidencial. Acá la población continúa exigiendo justicia todavía desde tan lejos, hermanos, desde el sur. Se han venido el día de hoy exclusivamente para hacer sentir el rechazo a la señora Keiko Fujimori. Ese es el panorama, eso es lo que nos han mencionado. Ya ustedes saben que desde el día de ayer, hermanos, que había una vigilia en donde se da por inicio. Se está dando por inicio ya esta jornada de movilización. Si ustedes van a dialogar con el nuevo gobierno. Bueno, las cosas están claras. Se ha pedido que se deroguen todas esas leyes por crimen que ha aprobado el fujimorismo y todo el pacto mafioso. Caso contrario, nosotros no tenemos nada que dialogar con la señora Keiko Fujimori. Muy bien, palabras finales. Hacer un llamado a todos los peruanos que se sumen a estas marchas, movilizaciones. Salgamos a defender la vida, salgamos a defender la dignidad. Nosotros no somos terroristas, somos personas que trabajan, que tienen familia, pero no aceptamos que se vulneren nuestros derechos, no aceptamos que se quite la vida de nuestros seres queridos. Por eso estamos en las calles y creo que el defender el derecho a la vida, los derechos fundamentales, no solamente es una tarea de las víctimas, sino es una tarea y un deber de todos los peruanos. Hoy día estamos nosotros acá y esperemos que mañana no sean ustedes los que tengan que estar caminando, llorando por sus seres queridos que justamente el Estado nos arrebata. ¿Qué nos están apreciando en estos momentos? Vamos a ver. Acá está Amnistía Internacional. Buenas tardes, estamos en vivo para la prensa alternativa. ¿Qué tal? ¿Cuál es la expectativa, hermano, acompañando la movilización? Sí, estamos haciendo hoy día la labor de observación para garantizar los derechos de las personas que se están movilizando pacíficamente. Hemos informado también a las autoridades de nuestra presencia y que vamos a estar acompañando, especialmente en el bloque de familiares y víctimas de los distintos años de violaciones de derechos humanos. ¿Cuántos, ustedes hacen coordinación con Defensoría del Pueblo? ¿También saben que si está acá Defensoría del Pueblo? No hemos visto el día de hoy a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos comunicado nuestra presencia a la Fiscalía, a la Policía. Saben que estamos acá haciendo esta labor. No he visto miembros de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes no coordinan con Defensoría del Pueblo, con el Estado? Hemos coordinado con la Policía, sí. Con el Ministerio del Interior hemos avisado de nuestra presencia. Con la Fiscalía también hemos avisado de nuestra presencia. Defensoría del Pueblo no está, ¿no les consta para ustedes? No me consta, no me consta. ¿A qué se debe? ¿Por qué cree usted? Me parece extraño porque normalmente siempre acompañan esos procesos, ¿no? Bien, igual se respeta. Gracias, bendiciones. Bien, allá se acaba de poner la banda presidencial también. La señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es la conclusión, hermano? A través de Chasqui TV, un abrazo fraterno a los peruanos en el Perú y a los peruanos en el mundo. Y lamentablemente gana el sistema de corrupción, la señora Keiko se pone la banda presidencial y lo que tenemos que decirle hoy, señora Keiko Fujimori, entrega la cabeza de Dina asesina, me refiero a Dina Boluarte, que mandó a asesinar a más de 50 ciudadanos del sur del Perú. Entrega la cabeza del genocida y de ese carnicero Alberto Tarola para bajar un poquito la pena que tenemos por los asesinados en el sur del Perú. La verdad, nosotros desde los pueblos del sur del Perú no reconocemos el gobierno dictador de los Fujimori, por eso hemos venido a decirles abajo la corrupción, abajo la dictadura, abajo el crimen organizado. Ese punto, hasta esta parte está. Sé que acá no están los canales tradicionales. ¿Quiénes son, pues, los canales mermeleros, no? Estos que están parcializados
con grupos extranjeros, ¿no? Sabemos que el Canal 2, el Canal 4, el Canal 5, el Canal 7 del Estado, el Canal 8, el Canal, bueno, 8, ¿no? Que es, pues, Canal N, son prensa pro extranjeros, eso siempre dejando claro. Son prensa pro extranjeros que no cubren estas necesidades de los pueblos andinos. Quiere decir que ellos trabajan... ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! A la dictadura del fujimorismo. El fujimorismo hoy se ha instalado mediante el fraude electoral que han venido maquinando desde el momento que dieron golpe al presidente Pedro Castillo. Por eso el día de hoy estamos iniciando esta lucha hasta sacarle del gobierno y lograr una verdadera democracia. Nosotros... Sí, gracias, compañero. A ver qué decirle. Un momentito, a ver. 28, nada que celebrar. Sí, muchas gracias por este espacio. 28 de julio, los aymaras, los quechuas, no tenemos nada que celebrar, porque es el día en donde los invasores se posicionaron, pues, hasta el día de hoy. Ahí está, pues, Keiko Fujimori, ¿no? Una extranjera, ahora pretende ser el futuro, ¿no? Como dice ella, presidenta. ¿Pero presidente de quién? Seguramente los invasores, pero no nos representan los aymaras o los quechuas. Eso claramente creo que lo estamos poniendo en consideración, de que Keiko Fujimori no nos representa. Eso es, de eso se trata nuestra manifestación, nuestra indignación, nuestro rechazo, y lo han dicho todos, categóricamente lo rechazamos, la injerencia de Estados Unidos, presidentes extranjeros, 205 años, ¿qué han hecho desde el Poder Legislativo, Ejecutivo? ¿Cuál es la ley favorable para el aymara, para el quechua? ¿Una ley favorable? Ninguna, pues. Entonces, por eso nuestra indignación a través de su medio, de que nuestros hermanos puedan ya sumarse a un anticipo hoy día, y todos los días nosotros estaremos pendientes qué es lo que va a pasar. En caso de que quiera ir a Puno la señora Keiko Fujimori, ¿qué medidas van a tomar o qué respuesta va a ser por parte de ustedes? El pueblo ya en Puno ya tiene cada uno la consigna, que la respuesta es que no nos representa, porque es una presidenta de los invasores, así más claramente, ¿no? Entonces creo que ella sabe, ¿no? Pero tiene sus operadores, como la señora Santuza, que habla, pues, ¿no? Y de paso la señora es de origen quechua, imagínate. O sea, utiliza a nuestros propios hermanos para que ella pueda por lo menos tener, ahora con esa, ¿no?, declaración de la señora, estaría planificando la militarización de Puno, imagínense. O sea, la región Puno, propiamente la población es aymara quechua. Entonces quieren ahí los militares, los policías, generar un caos, masacre, una vez más, y creo que la señora Santuza también es repudiada por el pueblo de Puno. Eso, bien, bien, gracias, compañero. Compañera, para finalizar, su palabra para la señora Keiko Fujimori como mujer, usted. Este pueblo marcana upa Keiko Fujimori hanena nagaroja presenta kituti jupasti japona pano ya kapaisan wernanya paka hane waka paisan agan kesa kunasa nanaka hane monapte ukat reclama sire utap nanaka Roberto Sánchez uka presidente taki nanaka mut acepta utukatar reclam sire utap Roberto Sánchez ukas presidente nanaka hane Keiko kite ya kapaisan paiganas chi ukana presidente paske Keiko Gracias, hermana, gracias. Bien, ahí está la región de Puno. Puno presente. A ver, ya, a ver. Aquí limpiamente ganó Roberto Sánchez Palomino, aquí en el Perú. Y la que ganó es con los votos del exterior, que dice también que son votos del exterior si habrán votado. ¿Por qué no han permitido que se revise las actas que venían del exterior? ¿Por qué tenían que mandar así como cualquier encomienda cuando debía venir en valija diplomática? En esa razón acá está presente el pueblo diciéndole para una vez más que no es la presidenta del Perú. La Keiko es la presidenta de la mafia y corrupción. Ella es la presidenta de los que saquean nuestros recursos naturales. Ella es la presidenta de esos corruptos que se han enquistado en el poder político en los 19 ministerios. También ahora seguramente van a tener que emplear la fuerza del pueblo, la fuerza policial para reprimir al pueblo. Pero no lo vamos a permitir gracias a los medios de comunicación alternativa. Ahí todo se va a ver y día a día estaremos informando
de estas protestas, de lo que en este momento, por ejemplo, estamos haciendo sentir notar de que la Keiko no es nuestra presidenta. Y es... Por favor, ¿por qué nos tienen tanto miedo? ¿Cuál es el temor? Keiko Fujimori se ha puesto a la banda presidencial. ¿Qué decir de los pueblos originarios? Claro, es que la Keiko podrá ponerse a la banda, pero el pueblo peruano no lo va a reconocer y no lo reconocemos. Especialmente los pueblos originarios no reconocemos. No es presidenta, será presidenta de los mafiosos, será presidenta de estos policías, estos delincuentes debe ser, pero menos del pueblo. O sea, Keiko Sofía debe ser presidenta de los delincuentes, menos del pueblo. Las regiones, en los pueblos no vamos a reconocer hasta que se vaya, porque Keiko Sofía no es peruana, es japonesa, tiene doble nacionalidad, por lo tanto, en cumplimiento de la Constitución de ellos en el 93, no puede ser presidenta. Tiene que irse a su país si quiere ser presidenta. Eso sería, nosotros vamos a continuar a partir de este momento de luchar hasta que se caiga esa dictadura. Muchas gracias. Claro. Bien, pacificando Chasqui TV, oficial, en tiempo real, en vivo y en directo, hermanos. Acá están los congresistas, repito, los congresistas patriotas, se acaban de hacer presente acá en esta plaza histórica, epicentro de la política nacional. Felicitaciones a todos los congresistas. Están los congresistas adentro, hermano. Queremos paz, hermano. Acá nadie está tirando palos, piedras. Gracias por su comprensión. Gracias por su comprensión, claro. No podemos obedecer a los malos oficiales. Claro. Ahí está. El traidor del pueblo, como dicen, no, de traidor que el pueblo repudia. El señor Balcázar, que no liberó al presidente Pedro Castillo. Claro, los delincuentes están afuera, deben capturar a ellos. ¿Por qué no capturan a los delincuentes de afuera? Es responsable que es su capitán o teniente. Es democrático esta acción, hermana. Tierra, que enseñe esta maldita, ahora esta terrorista, relevo, váyanse, relevo ya, váyanse, terroristas, asesinos, váyanse, Carlos, váyanse, Bien, saludos al pueblo puneño. Bien, vemos que se está retirando la Policía Nacional del Perú. Así está el panorama, compartan. Información de último minuto para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial. Así está el panorama, compatriotas, compartan la información. Ahí están votándolos a todos los policías que, bueno, se retiran. El pueblo tuvo poder, compañeros. Se retira gracias a los congresistas patriotas. Ahí está, se retiran ya los efectivos policiales.